muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto estar aquí trayéndoles este libro que acaba de salir. En primer lugar, agradecerle a Sergio y a Carlos por sus presentaciones. Ellos ya le han dicho mucho de lo que Ayn Rand básicamente proponía. Agradecer a Camino de Libertad, a la Fundación Naumann, al grupo de libertarios mexicanos, a la librería que nos está cobijando hoy. Es un gusto para mí venir a traerles este libro. Y tal vez para explicar un poco el porqué de las ideas de Ayn Rand y por qué tuvieron tanto éxito en algún momento en los Estados Unidos, podríamos empezar diciendo que Ayn Rand sostenía que la filosofía es fundamental para la supervivencia humana. Ayn Rand decía, sin filosofía no se puede vivir. Y realmente cada paso que cada uno de ustedes da en la vida lo hace siguiendo algún principio filosófico. Aún aquel que diga, a mí la filosofía no me interesa, está enunciando un principio filosófico. La filosofía es fundamental para la vida del hombre. Y la filosofía, entendía Rand, que no era una filósofa profesional, ella fue una novelista, escritora, que después desarrolló un pensamiento filosófico. Hay una anécdota interesante. Ella nació en Rusia, en San Petersburgo, durante la época del zarismo y vivió la revolución bolchevique. Y ella tuvo que terminar su colegio secundario con profesores ya en la época de la revolución comunista. Y cuentan que a los 17 años tenía que dar su examen de filosofía. A ella le encantaba Aristóteles, pero su profesor era platonista, y su profesor le preguntó sobre Platón, y ella contestó a regañadientes porque había estudiado, y le dice, usted no le gusta mucho Platón, ¿no? Le dice, no me gusta. ¿Y cuál es su pensamiento filosófico? Y ella, después de pensar un minuto, dijo, mi pensamiento filosófico no es parte de la historia de la filosofía en estos momentos, pero algún día lo va a ser. Y mucho tiempo después, de algún modo, ella se puso en la historia de la filosofía. Y en realidad ella decía, mi filosofía, el objetivismo, es una filosofía para vivir en la tierra. Esto era la forma en que ella definía a su postura filosófica. Y la podemos explicar con un ejemplo que ella misma dio, que puede ser muy ilustrativo. En 1971, Ayn Rand dio una conferencia a los cadetes de West Point, en Estados Unidos, la Academia Militar de Estados Unidos. Y precisamente el tema de la conferencia es el título de uno de sus libros, Filosofía, ¿quién la necesita? Y precisamente en términos sencillos ella le iba a explicar a los cadetes de West Point por qué es importante la filosofía. Y les decía, imagínense que ustedes viajan en una nave espacial. Estamos hablando año 71, el hombre había llegado a la Luna hacía poco, los viajes espaciales eran algo de lo que todo el mundo hablaba. De pronto su nave espacial tiene problemas y ustedes pierden el control, chocan en un planeta desconocido y quedan desmayados. Tiempo después recuperan la conciencia, se levantan y miran por la ventana. ¿Cuáles son las primeras preguntas que ustedes se van a hacer a sí mismos?, decía Ayn Rand. Probablemente lo primero que se pregunten es, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un mundo que es comprensible, que se maneja por reglas que yo puedo entender? Si yo salgo de mi nave, ¿voy a poder respirar o me voy a morir? ¿En qué clase de mundo estoy viviendo? Lo segundo que se van a preguntar, probablemente, es ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si allá afuera hay un mundo que se puede respirar? De pronto ustedes ven unas siluetas que se mueven, que parecen seres, y no saben si son amistosos o no. Hay una realidad allá afuera, y ustedes necesitan conocerla. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Los instrumentos de mi nave estarán dañados o me permitirán tomar contacto con lo que hay allá afuera? ¿Cómo puedo saberlo? Lo tercero que se van a preguntar es, ¿qué debería hacer? Bueno, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Hablo con esos señores que a ver si son pacíficos o no? ¿Trato de buscar la forma de sobrevivir en este lugar? Y ella decía, esas tres preguntas responden a las tres ramas básicas de la filosofía y que además son los tres conceptos básicos que están en el título del libro. ¿Dónde estoy? A eso
responde la metafísica. La metafísica es la ciencia, la rama de la filosofía que estudia la realidad. Ayn Rand seguía a Aristóteles, y Aristóteles le dedica su libro Metafísica al estudio de la realidad. Ahora, metafísica significa lo que está más allá de la física o de lo físico, y eso ha hecho que al término metafísica se le hayan dado todo tipo de significados esotéricos, ¿no? Uno parece un señor con un bonete y una bola mágica y le dice que es un metafísico. Y pareciera que es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, el nombre de ese libro, jamás Aristóteles llamó ese libro metafísica, lo llamó filosofía. Y el nombre de metafísica se le dio varios siglos después por una ubicación en la bibliografía de Aristóteles. Es el libro que escribió después de escribir los 8 tratados de la física. Entonces, lo que vino después de la física. Ahora, se le ha dado a ese término un significado totalmente contrario. Ayn Rand decía, la metafísica es el estudio de la realidad, lo que nos permite saber si vivimos en un mundo que excede a nuestros sentidos, que es independiente a nuestros sentidos, o si en realidad nosotros creamos el mundo. Ustedes saben que hay una corriente filosófica que es el solipsismo, que dice que la realidad existe cuando el hombre la mira. Si nosotros no miramos, las cosas no suceden, y solo cuando miramos suceden. El hombre crea la realidad. Como decía Sergio, ¿no? El mito de la caverna de Platón, ¿no? La realidad está pasando detrás mío, yo solo veo el reflejo en el fondo de la caverna. A lo largo de la historia muchos filósofos han tratado de traernos la idea de que nosotros estamos en condiciones de crear la realidad o modificar la realidad. Ayn Rand en este punto decía, la realidad es anterior a la conciencia. El hombre forma parte de la realidad y su conciencia forma parte de la realidad, de modo que el hombre jamás puede crear la realidad, solo puede comprenderla o solo puede tratar de explicarla. Y el primer punto para sobrevivir es reconocer que la realidad existe y que es de una manera que nosotros no podemos modificar. ¿Cómo conocemos esa realidad? A eso, ¿cómo lo sé? La pregunta del astronauta. A eso responde la segunda rama de la filosofía, que es la epistemología, la ciencia, la teoría del conocimiento. ¿Cómo el ser humano toma conocimiento de la realidad? ¿A través de algún mecanismo mágico, instintivo, automático, o a través de otro tipo de mecanismos? Ahí es donde ella desarrolla el concepto también aristotélico, de que el único método que nosotros tenemos para tomar conocimiento de la realidad es la razón. La razón es un mecanismo que identifica e integra una facultad humana, que identifica e integra el material que proveen los sentidos. Nosotros adquirimos conocimiento por de muchas maneras a través de nuestros sentidos. Nuestro cerebro procesa el material, utiliza una facultad, un arte que es la lógica, que es el arte de integración no contradictoria, y nos permite tomar contacto y extraer conclusiones acerca de la realidad. ¿Esas conclusiones van a ser verídicas, ciertas, inexorables? No, porque el ser humano no es omnisciente ni es infalible, pero no obstante ello es la única herramienta con la que contamos. Podemos, imagínense una persona que llega a una isla desierta y en realidad tiene que ver cómo va a sobrevivir. Bueno, puede sentarse en la orilla del mar a esperar que alguien milagrosamente resuelva sus problemas, o puede utilizar esa facultad para tomar conocimiento de la realidad y tratar de buscar el método de sobrevivir. Uno puede pararse en una ventana en un 10º piso y preguntarse si esto de la gravedad es algo que existe o no existe, y puede decidir que uno puede flotar en el aire. Las consecuencias de las decisiones que tomamos no son gratuitas. Podemos tomar las decisiones que querramos, lo que no podemos evadir son las consecuencias. Ayn Rand rescató un concepto de razón individual, a diferencia del racionalismo que venía del siglo XIX, que nos decía que alguien puede deducir racionalmente una cantidad de cosas y por lo tanto escribir grandes leyes y grandes códigos que obliguen a la gente a vivir de tal manera.
Ayn Rand decía, la razón es simplemente una facultad que cada persona tiene y que le permite, es la herramienta que tiene para conocer la realidad y tratar de extraer conclusiones. Utilizar ese mecanismo es esencial para la supervivencia. No podemos sobrevivir, podemos decidir tirar una moneda al aire y tomar decisiones así, o mirar la borra del té. Podemos buscar las alternativas que queramos. La razón es el mecanismo humano para sobrevivir y para tratar de extraer las mejores conclusiones que podamos de la realidad y comportarnos en consecuencia. ¿Qué debería ser? La tercera pregunta que se hace el astronauta. Y ahí entramos en la tercera rama de la filosofía, que es la ética. La ética o moral. Ayn Rand utilizaba las dos palabras como sinónimos. Somos personas que tenemos una facultad que nos distingue del resto de otros seres vivientes, que es que nosotros actuamos pura y exclusivamente en forma voluntaria. Cada acto en nuestra vida que llevamos a cabo requiere un acto de voluntad, de tomar decisiones. Las decisiones no están en nuestra mente, no hay nada en nuestra mente que nos indique qué decisiones tomar. Sin embargo, si no actuamos nos morimos. Fíjense cuál es la alternativa y cuál es la gran disyuntiva de la supervivencia humana. Si para vivir necesitamos actuar, nada en nuestra naturaleza nos dice cómo tenemos que actuar, lo tenemos que descubrir nosotros. Para eso tenemos un mecanismo que es la razón. Y para actuar a largo plazo y poder proyectar nuestra vida hacia el futuro, necesitamos elaborar valores. ¿Qué debería ser? El qué debería ser del astronauta es estudiado por la ética, y esto significa que cada uno de nosotros proyecta su vida a través de determinados valores. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y cada uno de nosotros sigue ese propósito que es diferente a cada cual. Sin propósito un ser humano no puede vivir. Hablábamos hoy con los chicos, ¿no? Yo les puedo enseñar las reglas del ajedrez, les puedo explicar cómo mueve cada pieza. Saben que el alfil mueve de costado, la torre para adelante, pero si yo no les digo que el propósito del juego es comer el rey del contrincante, nos podemos pasar toda una noche moviendo piezas, pero no vamos a estar jugando ajedrez. Nuestra vida requiere que nosotros tengamos un propósito, que es lo que nos hace actuar, y alcanzar ese propósito nos obliga a tomar la decisión de sostener determinados valores. Y tal vez para mí el gran logro de Ayn Rand y el gran aporte que Ayn Rand ha hecho a la filosofía está fundamentalmente en el terreno de la ética. Ayn Rand decía, miren, a lo largo de la historia muchos filósofos, incluyendo Aristóteles, han abordado el problema de la ética preguntándose qué cosas son buenas y qué cosas son malas. En realidad lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿por qué hace falta un código moral o un código de ética? ¿Por qué hace falta? Antes de preguntarnos qué es bueno y qué es malo. Un código de ética hace falta porque no tenemos las respuestas automáticamente, las tenemos que decidir, las tenemos que elaborar, y cada uno de nosotros va a decidir qué es bueno y qué es malo para cada uno, y cada uno de nosotros va a decidir cuáles son las virtudes que nos permiten alcanzar esos valores. Podemos equivocarnos. Si tomamos malas decisiones, probablemente las consecuencias van a ser muy malas. Si tomamos buenas decisiones, podremos vivir como seres humanos. Y entonces Ayn Rand dedicó buena parte de su trabajo a tratar de desgranar cuáles son aquellos valores y virtudes que un ser humano debería voluntariamente considerar como buenos para regir su propia vida. Y el motor de toda esta discusión es partir de la base de que el propósito de la vida de un ser humano, o el principal propósito de la acción de un ser humano, es mantener su propia vida. La vida es el estándar de valoración. Lo que es bueno para la vida de un ser humano debería ser sostenido. Lo que es malo para la vida de un ser humano debería ser apartado. Hablo de bueno o malo en términos abstractos.
no estoy hablando en términos concretos de si, no sé, tomar tal o cual producto es más bueno o peor. Estoy hablando en términos de valores. ¿Qué tipo de valores un ser humano debería sostener y qué tipo de valores son malos para su vida? Y si uno lo ve desde este punto de vista, lo primero que tiene que concluir es que los seres humanos actuamos buscando nuestro propio bienestar. Todos los seres vivos hacen eso. Nos lo decía Carlos al principio. Los animales o las plantas tienen códigos de conducta, o bien automatizados o bien instintivos, que le indican que uno debe actuar de determinada manera. Cuando un grupo de ballenas, hablábamos hoy, se encalla contra el mar y la gente dice las ballenas se suicidaron, las ballenas no se suicidan, simplemente la que venía adelante se equivocó y encalló, y todas las que venían atrás encallaron detrás. Pero los animales no actúan voluntariamente en contra de sus propios intereses. El único animal que puede hacer eso es el ser humano. Nosotros somos los únicos que, libre, voluntariamente, adrede, y muchas veces hasta sabiendo que lo estamos haciendo, podemos actuar en contra de nuestros propios intereses. Y por eso es que el principio fundamental de la ética de Ayn Rand era el concepto de egoísmo. El concepto de egoísmo que ha sido tan maltratado. Ayn Rand escribió un libro que se llama La virtud del egoísmo, y a propósito puso la palabra egoísmo en el título, como yo lo puse en mi libro, porque consideraba que esa era una palabra que tenía que ser rescatada. Si ustedes leen el diccionario de la Real Academia Española y buscan la palabra egoísmo y se toman el trabajo de tachar todos los adjetivos, van a encontrarse con que el egoísmo es preocuparse por los propios asuntos. Eso es lo que todos los seres vivos hacen. Si no hacen eso, se mueren. Y por lo tanto, preocuparse por los propios asuntos es lo primero que nosotros como seres vivos deberíamos hacer. Obviamente, como tenemos la capacidad de la voluntad, nosotros tenemos la capacidad de ir en contra de nuestros propios intereses, y por lo tanto tenemos la capacidad hasta de considerar que ocuparse de los propios asuntos es malo y que vivir para los demás es bueno. La contraposición del egoísmo es el altruismo. La palabra altruismo fue creada por Augusto Comte, antes no existía, en el siglo XIX. Augusto Comte, en su catecismo positivista, quería encontrar una palabra que destruyera la individualidad y destruyera el amor por uno mismo, y creó la palabra altruismo, que significa, en términos de Comte y en términos de los diccionarios después, poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses. Ahora, ustedes hagan el ejercicio de considerar una sociedad donde todas las personas se comportaran como altruistas. ¿Qué es lo que pasaría? Primero sería imposible, porque, digo, si yo reniego de mi individualidad porque tengo que considerar que los intereses de él son superiores a los míos, pero a su vez él no tiene intereses propios, porque lo que él está buscando es ver cuáles son mis intereses. En realidad nadie tiene intereses y nadie podría sobrevivir. Todos los seres vivos actúan para tratar de sobrevivir como seres vivos. Los seres humanos tenemos un mecanismo y tenemos una naturaleza que hace que tengamos, a diferencia de la garra del león o la velocidad de la gacela, tenemos un cerebro que tiene una facultad distinta del resto de los hombres, que nos permite tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser tomadas sobre la base de nuestro propio interés. Entonces Ayn Rand lo que dice, y ahí ya entramos en el terreno del capitalismo y del liberalismo, yo me quedé ahí en el título con las 3 primeras ramas de la filosofía, porque creo que son la base de la filosofía de Ayn Rand. La idea de capitalismo se deduce de las primeras 3 ramas de la filosofía, y creo que es lo más importante que Ayn Rand ha dejado como legado. Le dio a la idea del liberalismo o de capitalismo fundamentos filosóficos básicos. Nosotros, muchas veces en nuestros países se defiende el capitalismo diciendo que es una forma eficiente de crear riqueza para repartir y que los pobres van a estar mejor si creamos riqueza. Eso no es un fundamento moral para el capitalismo, porque entre otras cosas Obama le dijo, maravilloso, ustedes crean riqueza que yo después la reparto.
Y ahí en realidad no es que vamos a estar todos mejor, porque aquellos que crean riqueza, cuando ven que su riqueza es repartida por otros, la van a dejar de crear. Entonces el punto es que el capitalismo necesitaba fundamentos morales sólidos, fundamentos filosóficos, epistemológicos, metafísicos. Y Ayn Rand los dio, porque si cada uno de nosotros debe vivir para su propio bienestar y debe desarrollar una serie de virtudes y valores que le permitan vivir de esa manera, reconociendo la realidad, utilizando su razón, y en cada una de las personas reconocemos eso, ahí surge un principio básico de convivencia entre las personas. Y ahí entramos en la cuarta rama de la filosofía, que es la política. Y ese principio básico que Ayn Rand enunció, donde conecta la ética con la política, es: ninguna persona tiene derecho de iniciar el uso de la fuerza contra otra. La no agresión, la no coacción, la fuerza debe estar, o el fraude deben ser dejados de lado entre las relaciones entre las personas. Las relaciones deben ser libres, voluntarias, hechas en el propio interés de las personas que interactúan. Lo había dicho Adam Smith hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, no es de la benevolencia del cervecero, del carnicero, del zapatero que yo tengo esos productos, sino de su egoísmo, porque yo quiero lo que él tiene, tengo que ofrecerle algo que él quiera a cambio. Actuando de ese modo, en acuerdos libres, voluntarios, es como las sociedades crecen. Y ahí es donde nace un cuarto concepto que Ayn Rand elabora para la política, que es el concepto de capitalismo. Capitalismo es el sistema social basado en el reconocimiento y protección de los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad, donde toda propiedad es privada, así es como lo definía Ayn Rand. Ayn Rand, miren, una pequeña anécdota, yo descubrí las ideas de Ayn Rand a los 20 años, era estudiante de abogacía, y como todo estudiante de abogacía estaba navegando entre un justnaturalismo religioso que me decía que yo tenía derechos porque Dios me los dio, y un positivismo jurídico que me decía que yo tengo derechos porque me los dio el Estado. Y a mí realmente en ese momento ninguno de las dos justificaciones me servía. Hasta que un día leo un artículo de Ayn Rand, y Ayn Rand en La virtud del egoísmo tiene un párrafo donde dice: la fuente de los derechos del hombre no es la ley divina ni la ley de congreso alguno, es la ley de identidad. La ley de identidad es la primera ley de la existencia de Aristóteles. A es A, el hombre es el hombre, y porque el hombre es como es, deben reconocerse sus derechos para vivir en sociedad. Ayn Rand desarrolló una justificación de los derechos individuales mucho más fuerte y poderosa de lo que habían desarrollado los naturalistas, por ejemplo, hasta el momento. Y había además esgrimido argumentos muy fuertes para oponerse a la intervención del Estado en la vida de la gente. La ley no es algo en lo cual el Estado tenga que inmiscuirse, la ley es otra cosa. Y entonces, por ese motivo, Ayn Rand ha sido muy importante para el desarrollo de los distintos movimientos defensores de la libertad en Estados Unidos. Creo que más allá del desarrollo de sus ideas, que sigue creciendo en los Estados Unidos, ella ha aportado mucho al haber influido notoriamente en muchos pensadores liberales, libertarios e incluso anarquistas que en Estados Unidos, sin reconocerla a ella directamente, sí reconocen la gran influencia que tuvieron de Ayn Rand, fundamentalmente en los terrenos de la ética y en la fundamentación ética de los derechos individuales. Por eso es que creo que este reverdecer que en el mundo está teniendo la filosofía de Ayn Rand no es casual, y que en Estados Unidos, en medio de la crisis profunda que hay, e incluso en Europa, Ayn Rand vuelve a ser leída con mucho detenimiento. Lo que marca es que cuando tenemos una crisis fuerte, necesitamos una filosofía para vivir en la tierra, como ella decía, volver a reconocer la realidad y comportarnos de acuerdo con ella. Básicamente el libro que Ayn Rand escribió 4 grandes novelas, escribió una obra de teatro, escribió varios cuentos, y luego se dedicó a escribir filosofía, y durante los años 60, 70 y hasta su muerte, escribió fundamentalmente artículos, papers, que luego fueron
recopilados en distintos libros por temas, que son aproximadamente unos 10 libros más. Todo ese material, digamos, alguien que no sabe quién fue Ayn Rand y que quiere saberlo, se encuentra con todo ese material y no sabe por dónde empezar a leer. ¿Qué hago? ¿Leo La rebelión de Atlas? ¿Leo El manantial? ¿O leo La virtud del egoísmo? ¿O leo Filosofía quien lo necesita? Ella murió tratando de empezar a escribir un tratado de filosofía. Su idea era tomar todo este pensamiento que ella había desarrollado a lo largo de todos esos libros y colocarlos ordenadamente dentro de un tratado. No lo pudo hacer porque murió. Entonces el objeto un poco del libro mío es presentar las ideas de Rand de la manera más simple posible, sin pretensiones ni de ir más allá de lo que ella dijo, ni de profundizar demasiado. Van a encontrar muchas citas de Ayn Rand. Siempre es mejor cuando habla el autor. Cuando uno quiere escribir un libro sobre alguien, es mejor que hable esa persona. Van a encontrar un orden en el pensamiento de Ayn Rand, van a encontrar una bibliografía bastante completa sobre detalles de su vida. Y una característica que tiene de la filosofía objetivista es que ella decía, usted puede estar de acuerdo o no, pero difícilmente vaya a encontrar demasiadas fisuras o demasiadas contradicciones en este pensamiento. Es una suerte de pensamiento que trata de ser coherente con sí mismo. Y entonces la idea mía en este libro era presentarles ese pensamiento tal cual Ayn Rand lo elaboró, siguiendo el mismo orden jerárquico de conceptos y de conocimiento que ella proponía. Tal vez sea una guía para el que le interese mucho el tema, luego empezar a leer sus libros y sus novelas, que en realidad son muy buenas y afortunadamente prácticamente hoy ya está todo en castellano. No tenemos la suerte en Argentina de tener una editorial que a partir del año 2000, ya prácticamente el año pasado publicó la introducción a la epistemología objetivista, que creo que era el último libro que quedaba no traducido al castellano. Ya toda la obra de Ayn Rand la tienen en castellano y eso es muy bueno. Así que bueno, básicamente estas son las ideas fundamentales. Me encantaría, si tienen preguntas, comentarios o pudiéramos charlar. Nuevamente quiero agradecerles a todos los que organizaron esta reunión y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias.